síntomas del TEP y además vemos esta dificultad para regular las emociones, vemos también esta dificultad en el área social, ¿no? Para poder mantener relaciones, para poder confiar en las personas, ¿no? Vemos también pues, polarización en el pensamiento y esa percepción de uno mismo muy devaluado, muy derrotado y muy deteriorado, ¿no? Ahora, también dentro de otras clasificaciones y otra propuesta, Bessel van der Kolk, que es una autoridad dentro del trauma, ¿no? Que ha hecho muchas investigaciones y mucho trabajo también en la parte infantil, hacia ya por ahí de inicios del año 2000 también una clasificación en niños, ¿no? Para poder ir identificando y trabajando algunos problemas de trauma severo relacionados, ¿no? En la infancia y adolescencia. Y entonces él proponía o él propone algo que se llama, que se tituló Trastorno Traumático del Desarrollo, donde vamos a ver que los criterios se parecen bastante a los ya antes mencionados, la exposición de eventos traumáticos, ¿no? Síntomas de TEP, pero también, ¿no? La desregulación del afecto, la desregulación de funciones biológicas básicas, la desregulación en la atención y las acciones del niño, ¿no? Y también en esta parte la desregulación de la identidad de uno mismo, ¿no? Esta incapacidad de relacionarse con uno mismo desde una parte amable o amorosa o estable o valiosa, ¿no? Y bueno, claramente esto tiene o esto afecta de manera significativa a los niños, ¿no? Ahora, vemos en esta parte, ¿no? Una gran cantidad de clasificaciones, una gran cantidad de variables, ¿no? Y una gran cantidad de problemas también asociados a la vida adulta. En la vida adulta, cuando los problemas de trauma permanecen o se han perpetuado, lo que vamos a ver también son personas que solicitan muchísimo los servicios médicos. De hecho, son pacientes que tienden a solicitarlo bastante, porque también derivado de esta cronicidad, de su activación de su sistema nervioso, de la parte de ansiedad, del estrés, ¿no? Vamos a ver que hay problemas o enfermedades relacionadas al sistema inmunológico. Por ejemplo, vemos de forma constante que relaciona la artritis. Vemos también en una alta prevalencia de cardiopatías, ¿no? Vemos problemas gástricos, ¿no? También trastornos de la conducta sexual o trastornos sexuales, ¿no? En esta parte también pues vamos a ver somatización, ¿no? Y vamos a ver que son personas que tienden a pedir muchos servicios de salud, ¿no? Y que normalmente no son bien detectados, ¿no? Ni desde la infancia ni desde la edad adulta. Y esto se vuelve un gran problema y un gran reto, porque también tenemos estas situaciones a nivel de salud pública que se hace lo mejor que puede, pero sabemos que desde hace muchos años no tenemos suficientes recursos para atender a toda la población y atender como se merece. Y entonces aquí necesitamos hacer una adaptación, necesitamos como comunidad también empezar a crecer, a concientizarnos y a generar programas que nos ayuden a una detección y una intervención temprana. El primer blanco o la primera área de intervención tendría que ser en casa, que están mucho más cercanos los padres, los cuidadores, la familia, pero muchas veces también para muchos chicos, para muchos niños y adolescentes, el abuso o las situaciones de transgresión van a ser en casa. Y ahí los chicos se encuentran desprotegidos. Y entonces empezamos a pensar qué podemos hacer, cómo podemos ayudar a ellos, porque también hay toda una cuestión legal muy delicada, toda una cuestión ética, una cuestión de fondo que es muy difícil cuando hay un evento traumático que está pasando en casa, ¿no? Hay abuso, violencia, es muy difícil poder manejarlo desde una parte institucional, ya no digamos en un consultorio privado, que eso no es viable en una práctica privada, ¿no? Pero entonces vemos que necesitamos también ayudar a capacitar a las escuelas y los maestros a poder identificar estas personas o estos casos que pudieran estar teniendo estas cualidades o estas características en su vida y poder tener atención. En esta parte se han hecho programas para poder hacer una detección oportuna y para poder orientar a los chicos, sobre todo en la parte de abuso sexual infantil. En las escuelas tenemos educación sexual,
que no es lo mismo que un programa de prevención del abuso sexual infantil, ¿no? Vamos a decir, en un programa le damos métodos anticonceptivos y les enseñamos sobre el cuerpo y enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Y embarazos no deseados, pero eso no es lo mismo a enseñarles a los chicos o a las chicas, ¿no? Sobre sus partes privadas, sobre el respeto a lo mismo, sobre lo que no se debe tocar, sobre el consentimiento, sobre las denuncias. Eso no lo solemos enseñar, ¿no? Se han hecho intentos, se han hecho varios programas. Uno de ellos ya hace muchos años, que fue uno de mis primeros acercamientos en esta parte del trauma cuando estaba estudiando yo la licenciatura, y es uno de los programas que me sigue gustando bastante para la detección. También, que es el árbol de Chicoca, que además está desarrollado México por mexicanas, ¿no? Entonces, decíamos, ellos van a ser muchas veces las personas que van a detectar estas situaciones y también necesitamos ayudarles a los maestros a saber qué hacer y cómo intervenir en estas situaciones. Si bien no van a ser un rol de terapeutas, ¿no? Muchas veces también los profesores, los maestros, no hablan, porque esto uno representa un problema, representa un afrontamiento, representa cosas legales, pero además no tienen los recursos para hacerlo. ¿Qué pasa si yo denuncio que el niño sigue golpeado? Hoy se lo digo a la directora y después, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué sigue ahí? La escuela se va a meter en problemas con los papás, lo va a hacer, no lo van a hacer, lo van a volver a llevar a la escuela, lo van a sacar, toda una serie de implicaciones que hay ahí, que necesitamos perfeccionar estos protocolos, ¿no? De atención y de ayudar en esta primera intervención y detección temprana, ¿no? La siguiente área que vemos normalmente de detención y abordaje es la parte médica, ¿no? Y muchas veces no es el psicólogo o el psiquiatra, es el pediatra el que empieza a identificar estos, ¿no? Tenemos algunos protocolos también ya desarrollados respecto a salud, respecto hacia la parte de golpes, de violencia, cómo reportarlos, y sin embargo también necesitamos irlo afianzando y necesitamos un trabajo más comunitario, porque cuando toda esta parte falla, ¿no? El siguiente punto que entra es mi comunidad, esta capacidad de pedir ayuda a miembros del clérigo, a miembros de la comunidad, a miembros cercanos que puedan ayudar a protegerme, a mí, a mi familia, ¿no? Puedan ayudarme y ayudar este sentido de no estar solos, ¿no? Por último, cuando nosotros tenemos, y sabemos que se excede en tiempo, entonces va a ser un poquito más breve en esta parte. Por último, en esta parte, tenemos que pensar en los distintos niveles de atención, también teniendo en cuenta cómo se detecta el momento en el que está sucediendo el evento, si es una situación de riesgo, si es un evento que acaba de pasar y nos la está comentando la persona, o si es una situación en el pasado que está derivándose en problemas emocionales, en problemas de conducta, ¿no? O problemas de aprendizaje. Cuando nosotros vemos la situación de riesgo para la vida del niño, del adolescente, siempre vamos a buscar preservar la vida del niño, ¿no? Del adolescente. Y esto implica una serie de protocolos de actuación que no es aislado. Implica un área médica, un área legal, implica trabajo social, psiquiatría, psicología, la escuela, la comunidad, es decir, una gran cantidad de recursos y una gran sabiduría para no poner al niño o al adolescente en más riesgo, que cuando detectamos estas situaciones es algo que puede pasar. El abandono de la escuela, el abandono del servicio de salud, la represalia por parte de quien está perpetuando estos actos, ¿no? De violencia o de las situaciones en donde está el riesgo. Y aquí necesitamos ayudarle a los chicos al generar un plan de protección y cuidado, ¿no? Ayudarlos a sacarlos de ahí, ¿no? Pero también ayudarles a ver cómo cuidarse en estas situaciones si es que no pudiéramos sacarlos de forma inmediata de esa situación de riesgo, ¿no? Involucrar a las familiares, involucrar a otros sistemas, ¿no? Nacionales también que están al servicio de la infancia, y todo esto, decíamos, se hace en un trabajo conjunto. Cuando el evento recién acaba de pasar, vamos a ir viendo que vamos a tener intervenciones tempranas
para mitigar la mortalidad del riesgo, para mitigar el impacto también del estrés, para trabajar con la familia o los cuidadores y que también cuiden sus reacciones emocionales ante estos eventos. Y aquí tenemos una gran variedad de intervenciones, desde primeros auxilios psicológicos, desde intervenciones en crisis o programas de recuperación psicológica también para ayudar con el afrontamiento al estrés a estas situaciones de trauma. Y por último, ¿no? La parte de las intervenciones psicoterapéuticas orientadas al desarrollo de los trastornos que hemos mencionado antes. Estrés agudo, estrés postraumático, adicciones, apego reactivo, ¿no? De relación social desinhibida, estado de ánimo, ¿no? Y demás. Ahora, con todo esto, lo que buscamos concientizar es todavía hay mucho trabajo que hacer, ¿no? Necesitamos tener en cuenta que el trauma no es solo evitación, no es solo algo que va a pasar, no es algo que se deba callar tampoco, es algo que necesitamos ayudar a los chicos a poder cursar, ¿no? Y bueno, ¿no? Yo cerraría esta conferencia con esta frase: los niños no se traumatizan porque estén heridos, se traumatizan porque están solos con el dolor. Y pues nada, agradecerles mucho. Por mi parte sería todo. No sé si tenemos un espacio tal vez de preguntas y respuestas o si más bien vamos a pasar ya a lo siguiente que está programado. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias por todas sus aportaciones. Sí, de hecho sí tenemos un espacio para preguntas y tenemos algunas de ellas. Si gusta, podríamos pasar a responderlas. Claro que sí. Perfecto. Una de ellas, tenemos aquí una pregunta muy interesante. Nos dice, ¿cómo abordar un caso de abuso sexual de parte de dos hermanos y el abuelo paterno, donde el adolescente ha presentado ideación suicida? Su comportamiento es muy desinhibido y ella busca a sus agresores siendo muy cercana y afectiva. Los padres han optado por tratar de proteger a los agresores, tienen problemas de pareja y cuando se agudiza, la paciente decae anímicamente y presenta un retroceso, en su proceso. Bien, es algo bastante complejo para dar una explicación solo muy breve, ¿no? Sin embargo, podemos hablar sobre algunas líneas generales cuando tenemos situaciones de abuso y en general situaciones de riesgo. Lo primero que vamos a estar orientados nuestras intervenciones siempre, siempre, antes de cualquier tratamiento de trauma, antes de cualquier otra cosa, es a preservar la vida. Y la vida puede estar en riesgo porque está con convivencia con los perpetradores, porque no está en una situación segura, o la vida puede estar en riesgo porque derivado de una problemática severa, la persona ha decidido que no quiere vivir y entonces está en dos situaciones de riesgo, ¿no? Una parte de los agresores y otra parte, ¿no? De la desesperanza de vivir. No entramos a traumas si esto no está cubierto y para ello tenemos distintos protocolos. Uno es que cuando hay abuso sexual infantil estamos obligados por ley a declararlo, ¿no? A denunciarlo. Y esto se sigue de oficio, no es algo que tengamos que digamos, lo vamos y le decimos y ya después nos callamos y no pasa. Ahora, esto implica un gran reto por el propio sistema legal que tenemos en México, por el propio impacto emocional también del abuso y normalmente las recomendaciones es que acudan a las instancias legales, ¿no? A los distintos centros de atención a víctimas, hacia la parte también de los sistemas de desarrollo integral familiar, ¿no? Para que entonces podamos tener una orientación por una parte legal, por otra parte psicoemocional, ¿no? Y también se le dé orientación a los padres y al infante o al menor sobre cómo es el proceso, sobre que ajustemos expectativas respecto al proceso, ¿no? Y esto se complica porque ahí, por ejemplo, en este caso nos habla de un mayor de edad, ¿no? El abuelo, y por otra parte, dos menores, no sé si menores de edad, pero dos personas que si son menores de edad se empieza a complicar más esta situación. Lo primero que nosotros necesitamos es sacar a la persona del riesgo, ¿no? Ayudarnos de varias instancias de asesoría, de equipos multidisciplinarios, el médico, el psiquiatra, muy probablemente necesitar un psiquiatra, esta instancia legal, la orientación,
y la persona no puede o no debe más bien, ¿no?, estar en contacto o estar en esta situación de riesgo. Normalmente lo sacamos y hacemos los ajustes y la dinámica para retirar a la persona del riesgo. Eso respecto a la situación del riesgo por parte de otros. Cuando el riesgo es el riesgo suicida, tenemos distintos protocolos de actuación, ¿no?, que vamos a mitigar el riesgo. Uno de ellos es evaluar la presencia de pensamientos suicidas, la periodicidad, la intensidad, el método, la letalidad de método, la disponibilidad de los recursos, ¿no? Si hay intentos previos, si hay ensayos, si hay fechas, por ejemplo, ¿no?, para ello, si hay otras variables también asociadas como enfermedades, como pérdidas, hay esta sensación también de ser una carga para los demás. Es decir, entre más factores nosotros estemos identificando, mayor riesgo. Y a mayor, y lo que nosotros hacemos como también una parte crucial de la intervención, por una parte es eh, bloquear todos los accesos a medios potencialmente letales, incluso aunque no los esté reportando en una planificación. Cuchillos, objetos punzocortantes, venenos, pastillas, armas, cuerdas, sogas, no permitir que la persona esté cerca de ventanas, puentes, ¿no? Es decir, bloqueamos el acceso a los recursos, a los medios potencialmente letales. Y una persona entrenada o especialista en esta parte de la atención al riesgo al suicidio, normalmente lo que va a estar haciendo es derivar o empezar a establecer algunas estrategias que tienen que ver con ayudar a la persona a encontrar razones para vivir. Estrategias también que tienen que ver con la regulación de las emociones y la tolerancia al malestar de las mismas, y estrategias que tienen que ver con la resolución de los problemas. Además de un compromiso a, decimos, no a la terapia, perdón, no a mantenerse con vida, porque eso muchas veces no es suficiente, es el compromiso a un tratamiento, a una terapia y a una posibilidad de que una vida pueda ser diferente, ¿no? Y normalmente esto va acompañado con una serie de protocolos, ¿no? Esto respecto, primero, riesgo de las situaciones de riesgo para el infante, perpetradas por otros, y situaciones de riesgo para la misma persona, ¿no? Claro que esto, al ser menor de edad, al ser niño o adolescente, pues implica la colaboración activa de las personas que están, que son sus cuidadores, implica terapia, intervenciones también para ellos, porque uno de los gran obstáculos que nos encontramos cuando los perpetradores son personas muy, muy cercanas, son integrantes de la familia, viven en la misma casa, son hermanos, son personas tan, tan cercanas que los papás no tienen idea cómo manejar eso. Y lo primero que tenemos que hacer es separar en esta dinámica que la persona que está recibiendo el abuso y que se está perpetrando nos siga en esa parte, porque si no, nada va a funcionar y va a ser difícil que la mantengamos con vida. Ahora, respecto a lo demás, pues ya son intervenciones como más complejas, disciplinarias, pero multidisciplinarias, pero podemos hablar o mencionar alguna de la terapia focalizada en el trauma, ¿no? Es un modelo de corte cognitivo-conductual que está diseñado también, tiene su abordaje para niños y adolescentes, y ahí se les ayuda a los papás también, o sea, les entrena, se les da ciertas habilidades parentales también para ayudar en este manejo del trauma, ¿no? Realmente la pregunta es muy compleja y no creo que lo podamos resolver como así tan breve, pero bueno, podemos dar algunas líneas generales, ¿no? Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Me parece que tenemos tiempo para una pregunta más y por aquí tenemos una que nos plantea cómo se podría realizar un diagnóstico diferencial para evitar la confusión en niños entre un trastorno por estrés postraumático y un trastorno del aprendizaje. Bien, podemos hacerlo de distintas maneras. Normalmente hay inventarios, cuestionarios, entrevistas, ¿no? Para poder hacer esta discriminación. Normalmente en estrés postraumático pues tenemos algunos cuestionarios inventarios. Tenemos el LEX5, que es el cuestionario de experiencias vitales, ¿no? Donde ahí pues básicamente empezamos con un autoinforme de cuántas experiencias y qué tipo de experiencias han tenido, para posteriormente empezamos a hacer una entrevista, ¿no?
a mayor profundidad para ver si hay problemáticas relacionadas o derivadas de estos eventos traumáticos. Respecto a esto tenemos el CAPS, la entrevista aplicada por el clínico, tenemos también algunos autoinformes y otros cuestionarios que nos pueden servir. Ahorita traigo en la mente estos dos, ¿no? Y también respecto al aprendizaje, pues bueno, ¿no? Tenemos pruebas bastante especializadas también para trastorno de déficit de atención, ¿no? Para problemas, vamos a decir, de electroescritura. Vamos a decir, lo que queremos más bien aquí es discriminar si eh, el trastorno del desarrollo puede deberse a un evento traumático y si eso es lo que queremos hacer en el diferencial, necesitamos normalmente empezar una entrevista y explorar sobre posibles eventos vitales, ¿no? Que ahora con niños y adolescentes pues tiene sus características pues diferentes que con adultos. Si con adultos cuesta de por sí hablar claro y fuerte con un extraño, llegar y decir me pasó esto, con niños y adolescentes necesitamos hacer todavía más el rapport, necesitamos establecer confianza, necesitamos entrar con mucho cuidado y mucha delicadeza, ¿no? Y dar también cierta información que le ayude a saber que no va a estar siendo juzgado y que puede hablar de cualquier situación que lo haya pasado, ¿no? Pero básicamente si nosotros estamos teniendo situaciones de retraso en el desarrollo, si estamos teniendo problemas de conducta, problemas de sueño, vale la pena una evaluación completa, ¿no? La entrevista habitualmente es lo que nos da más recursos, ¿no? Y posteriormente poderlo verificar o poder también corroborar con algunos cuestionarios, entrevistas o inventarios, dependiendo de la edad del desarrollo de la persona y dependiendo también del tipo de problema que estamos buscando cuando estamos haciendo nuestra evaluación. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Sin duda alguna, muy interesante todas las situaciones que usted nos comenta, en las cuales debemos de poner un especial énfasis para mejorar las intervenciones tan desafiantes con respecto al espectro suicida. Una vez más, agradecemos su grata presencia y a continuación haremos la entrega virtual de su constancia como un símbolo de agradecimiento por su participación. Preven AC, Cuidando y Pensando en tu Salud, la SAI en Nezahualcóyotl y la Facultad de Psicología de la UNAM otorgan el presente reconocimiento a la doctora Natalia Vargas Salinas por su participación en la conferencia magistral Intervenciones tempranas y multidisciplinarias en el manejo del trauma en la población infanto-juvenil, en el segundo Congreso Internacional y tercer Simposio Nacional sobre la prevención del suicidio y promoción de la salud mental en niñas, niños y adolescentes, los días 24, 25 y 26 de agosto. Una vez más, doctora Natalia, me permito agradecerle mucho por su participación y por brindarnos todo el conocimiento tan enriquecedor y agradecer una vez más la participación de todos los presentes en este evento. Le solicitamos dirigirse a la siguiente liga para dar continuidad a nuestro programa. Muchas gracias, que tengan un excelente día. Gracias, hasta luego.